Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 6 de Electrotecnia para segundo año de bachillerato. En esta clase vamos a ver los siguientes temas: circuito resistivo, inductivo y capacitivo puro. Vamos a ver, primero, ¿qué es un circuito resistivo puro? El circuito resistivo puro es un circuito en el cual nosotros vamos a tener solo resistencias o solo una resistencia en lo que vendría a ser nuestro circuito de corriente alterna. Como se observa a continuación, aquí tenemos una fuente de corriente alterna, Vt, que solo va a tener como carga una resistencia, ¿sí? Entonces este es nuestro circuito resistivo puro. ¿Qué características tiene este circuito? La característica que tiene es que tanto la corriente como la tensión van a encontrarse en fase, como se muestra aquí. La corriente y la tensión se encontrarán en fase en un circuito resistivo puro. ¿Qué significa que se encuentren en fase? Significa que se van a encontrar sincronizadas, como se encuentran en esta gráfica. Ya. En cambio, en un circuito inductivo puro, será un circuito en el cual nosotros tendremos que todas las cargas van a ser inductores o que solo vamos a tener una carga inductiva. De igual manera, vamos a tener una fuente de corriente alterna. ¿Y qué característica tendrá este circuito? Tendrá la característica de que el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente, o lo que es lo mismo, que la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. Esa es la característica de un circuito inductivo puro. El voltaje se adelanta 90 grados a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente se atrasa 90 grados, la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. El voltaje se adelanta 90 grados a la corriente, o la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. En el caso de un circuito inductivo puro, aquí se puede mostrar en la gráfica que el voltaje es del color azul, el voltaje es la señal de color azul y la corriente es la señal de color roja. Podemos ver que la corriente se encuentra desfasada a 90 grados y que la corriente está atrasada a 90 grados con respecto al voltaje, como lo acabamos de mencionar, o que el voltaje está adelantado a 90 grados respecto a la corriente. El desfasamiento se mide en la horizontal de aquí. Ya. Y en cambio, un circuito capacitivo puro será un circuito en el cual nuestras cargas solamente sean capacitancias, o nuestra única carga sea una capacitancia. En este caso, en el que nuestra única carga es una capacitancia, sucederá que la corriente se adelanta al voltaje 90 grados. La corriente se adelanta al voltaje 90 grados. La corriente se adelanta al voltaje 90 grados. En el caso del capacitivo puro, circuito capacitivo puro, la corriente se adelanta al voltaje 90 grados. Aquí podemos ver la gráfica como la corriente, que en este caso es la de color roja, se va a encontrar adelantada al voltaje, que es la de color azul, en 90 grados. Ya hemos observado que el desfasamiento se lo lee en la parte horizontal. Si tomamos este punto, por ejemplo, como referencia, donde comienza la señal senoidal, y acá este punto donde comienza la señal senoidal azul, podemos ver que hay una distancia que la señal roja está por delante del azul. Por esa razón podemos decir que la señal de corriente, que es la roja, está adelantada, en este caso son 90 grados respecto a la señal de voltaje. La corriente se adelanta 90 grados al voltaje en el caso de un circuito capacitivo puro. La señal de corriente se adelanta 90 grados en un circuito capacitivo puro. Para tener noción de esto, deben saber también que una señal sinusoidal por lo general tiene un periodo de 2π. Entonces, en el caso de un pico como el que se encuentra aquí, solo tendría una longitud de pi, que vendría a ser la mitad del periodo, y entonces la cuarta parte vendría a ser pi medios, que equivale a 90 grados. Son cuestiones más matemáticas que las podemos revisar más adelante, o en la clase presencial. Pero ahora, bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que se puede evidenciar cada una de las cosas que hemos mencionado. Primero, un circuito resistivo puro. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a proceder a resolver cada uno de los circuitos. Primero, el circuito resistivo puro. Primero, el circuito resistivo puro.
Ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos nosotros nuestra fuente de voltaje alterno con nuestra resistencia. En este caso es una resistencia de 4 ohmios. Nuestra fuente de voltaje, le vamos a llamar VT. Nuestra fuente de voltaje VT va a tener estas características. Va a tener un voltaje pico de 100. Obviamente va a estar representada por la señal cosenoidal. Una frecuencia de radianes sobre segundo de 377 con un desfasamiento de 35 grados. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar la corriente, solución. Porque nosotros de lo que vamos a encontrar es la corriente para encontrar el desfase. Si nosotros definimos, por así decirlo, el desfaseamiento como un ángulo, teta, por así decirlo, o phi, nosotros vamos a tener que el desfasamiento va a ser el ángulo del voltaje menos el de la corriente. ¿Cómo se define el desfase? ¿Cómo se define el desfase de una señal? El desfase de una señal se define como el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. El ángulo del voltaje ya lo tenemos, que es el ángulo de aquí, desfasamiento del voltaje, en este caso menos 35 grados. Ya nos lo está dando la expresión del voltaje de nuestro problema. ¿Qué nos hace falta? El ángulo de la corriente. ¿Cómo encontramos eso? Ustedes saben que voltaje es igual a resistencia por intensidad, entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Necesitamos primero una expresión para el voltaje. No tomamos toda la expresión, sino solamente la magnitud y el ángulo. En cambio la resistencia es solamente una resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Pero no podemos trabajarlo de esta forma. Tenemos que nosotros llevarlo a números complejos para poder efectuar las operaciones. Sería lo mismo que hacer 100 por el coseno de menos 35 grados para obtener la parte real, más j por 100 por el seno, escribir mejor, de menos 35 grados para obtener la parte imaginaria. Estos son números complejos. Ya deberían tener conocimiento de que los números complejos se utilizan para representar este tipo de señales eléctricas. Siempre en este caso para corriente alterna se va a trabajar con números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria. En este caso, al efectuar las operaciones tendremos que este número va a ser igual a 81,9 más j por menos 57,36. ¿Sí? Luego de eso, ya podemos efectuar la operación de la corriente. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En el caso del voltaje vendría a ser el número complejo, 81,9, más j por menos 57,36, o también podríamos ponerlo de una con el signo menos, como menos j por 57,36. Y eso lo dividimos para 4. Como el 4 es un número real, común y corriente, podemos distribuirlo para cada componente. Para el 81,9 lo dividimos para 4, y para el menos j, 57,36, lo dividimos para 4. Al efectuar esa operación tendremos lo siguiente, que la corriente es igual a 20,4 menos j por 14,32. Ya, una vez encontrada la expresión de la corriente, que es esta de aquí, una vez determinada la expresión de la corriente, vamos a encontrar su ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo de la corriente? Lo encontramos como la tangente inversa de la parte imaginaria, que vendría a ser menos j, pero no pongamos el j, solo la parte del número en sí, sería 14,32. Dividido para la parte real, que vendría a ser 20,4, y esto nos va a dar como resultado el ángulo. Nos va a salir menos 35 grados, si lo ingresamos en la calculadora. Luego hacemos la operación. Ya hemos dicho que el desfase es igual a teta menos phi, sería 35 menos 35, porque aquí tenemos el menos 35 que nos dio y el menos de la operación. Esto se convertiría en ¿cuánto? En menos 35 más 35, por los signos menos por menos más, y esto se hace 0. Y con eso demostramos que cuando hay una carga resistiva pura, como es el caso de aquí, el ángulo de desfase debe darnos 0, o sea, no hay ángulo de desfase. Las señales de corriente, la señal de corriente y la señal de voltaje se van a encontrar
sincronizadas, no hay desfasamiento, que es lo que habíamos mostrado hace un momento. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ya no para resistivo puro, sino para inductivo puro. Entonces procedemos a borrar. Y vamos con el siguiente. El siguiente va a ser inductivo puro. Ya. ¿Qué decía el circuito inductivo puro? Nosotros para el circuito inductivo puro teníamos esto. Una señal de voltaje, VDT, y una inductancia. En este caso, para nuestro ejemplo, la inductancia va a ser 16 milihenrios y el voltaje VDT de la fuente va a ser de 200 por el coseno de 500t más 50 grados. De igual manera, ¿qué debemos encontrar? Debemos encontrar la corriente y el desfasamiento, que lo definimos como el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Asimismo, el ángulo del voltaje ya lo tenemos, 50 grados. ¿Qué nos falta? El ángulo de la corriente. Ya, para resolver esto, en este caso como ya hay una inductancia, debemos recordar lo siguiente. Debemos encontrar la impedancia de la inductancia. La impedancia de la inductancia se define como... Bueno, vamos a un poco más atrás. Una impedancia en su totalidad, de forma general, se define como la parte resistiva más J multiplicado por la parte de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Aquí no hay resistencia, tampoco hay reactancia inductiva, capacitiva, perdón. Entonces lo que sí hay es JXL, que es la reactancia inductiva. Pero nosotros debemos saber que JXL es igual a W por L. Y debemos saber que W es igual a 2pi por la frecuencia, por la inductancia. Entonces aquí reemplazamos, tendríamos que J por 2pi por la frecuencia, que es ¿cuánto? En este caso la frecuencia, bueno, no es necesario llegar tan lejos, porque ya nos daban W. Recuerden que esta expresión de aquí para la expresión de la fuente es W por T. Entonces ya nos dan W, podemos directamente reemplazar aquí J por W, que vale 500, y por L, que vale 16 milihenrios, que vendría a ser por 16, y el mili por 10 a la menos 3. Entonces resolviendo esto, nosotros obtenemos lo que vendría a ser el valor de la impedancia, que vendría a ser 8, y la J baja, 8J, esa es la impedancia. Entonces, sabiendo ya la impedancia, ustedes deben saber que voltaje igual a resistencia por corriente. O sea, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero para corriente alterna sería voltaje sobre impedancia. El voltaje ya vemos que es 200 con un ángulo de 50 grados. Y la impedancia es J8. Pero hay que llevar esta expresión fasorial, porque tomamos la magnitud y el ángulo, 200 y un ángulo de 50, hay que llevarlo a números complejos. ¿Cómo le llevamos? 200 por el coseno de 50 grados más J por 200 por el seno de 50 grados. Efectuando esa expresión por la calculadora, y esto claro sobre J8, nos va a dar esta expresión de la corriente. Primero llevemos a números complejos esto. Nos quedaría ¿cuánto? 128 al efectuar esta operación más J por un valor de 153. Una vez que hacemos esto, bueno, acá abajo tenemos el J8, debemos efectuar esta división. Aquí tenemos números complejos. ¿Cómo se efectúa esta división? Se multiplica por la conjugada. Bueno, aquí no es necesario, no hay conjugado aquí. Pero solo lo que sí tenemos que hacer es multiplicar por J8 arriba y por J8 abajo. Al hacer esto, ¿qué pasa? Arriba hacemos la multiplicación, 128 por J, J por una J. 128 por 8 nos va a dar un valor de 1024. Acá, más por más. J por J es menos 1. Esto es algo que deben saber por reglas de números complejos. J por J
igual a menos 1. J por J es igual a menos 1. Si no lo saben, créanmelo, son expresiones de números complejos. Porque el número complejo nace de esto, la raíz de menos 1 es igual a J. Si yo multiplico J por J, es lo mismo que multiplicar raíz de menos 1 por la raíz de menos 1. Y lo que es lo mismo, raíz de menos 1 al cuadrado, se va el cuadrado con la raíz y me queda menos 1. Por eso J por J es menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí, al multiplicar más por más me queda más, pero J por J es menos 1 y se me hace menos. Y 8 por 153 me quedaría 1224. Abajo, más por más, pero J por J menos 1 y 8 por 8 es 64. Me queda esta expresión. Separo para cada expresión y tendré una expresión de la corriente que viene a ser la siguiente. Ya separando este con este y este con este me quedaría menos 16J y más 19,1. Y esa vendría a ser mi expresión de la corriente. Ahora esta expresión de la corriente, si yo quiero, le puedo sacar la magnitud y también el ángulo, ¿verdad? De ser necesario, de ser algo que me puedan estar pidiendo, yo efectúo esa operación. Pero lo que yo quiero por el momento solamente es la expresión del ángulo, que ya sabemos cómo se calcula con la tangente. Vamos a borrar esta parte para seguir haciendo las operaciones. Obtengamos el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente es la tangente inversa de la parte imaginaria, que vendría a ser menos 16, dividido para la parte real, que vendría a ser 19,1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da el ángulo? El ángulo me da menos 39,9, que es igual a menos 40 grados. Ya redondeándolo. Entonces, yo al sustituir en la expresión del desfasamiento, me quedaría menos 40. Lo cual sería 50 grados, menos por menos más 40, y me da 90 grados. Y eso fue justo lo que yo había dicho en la conclusión, que yo mostré por acá, para un circuito netamente inductivo, que es el que está aquí. Un circuito netamente inductivo adelanta 90 grados, el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. O lo que es lo mismo, la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. Y lo acabamos de evidenciar porque ahorita obtuvimos los 90 grados. ¿Se ve? Se obtuvieron los 90 grados. Y esa podría ser como una especie de demostración. Ahora, si ustedes quieren, también pueden obtener la expresión de la corriente como la raíz cuadrada de la parte real, que fue 19,1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que nos dio ¿cuánto? La parte imaginaria nos dio 16 al cuadrado. Entonces, obteniendo esta expresión, nos quedaría una raíz cuadrada de ¿cuánto? De 36,4,8 más 256, y con esto me queda la raíz de 620,8 y 25. Entonces la expresión de la corriente podría ser 25 como magnitud, 25 como su magnitud, por el coseno, porque la señal de voltaje también era una señal cosenoidal, 500t porque el W, que vendría a ser el W que tuvimos que tenía la fuente, la señal de voltaje, que era 500, también se hereda a la señal de corriente, pero con el ángulo que calculamos, que nos dio menos 40. Y esa sería la expresión de la corriente. Ya, pero lo que nos interesaba a nosotros era esto, el ángulo de desfasamiento. Ya mostramos que tenía que dar los 90 grados. Ya, ahora vamos a efectuar el problema, pero para el circuito capacitivo puro. El circuito capacitivo puro expresa que la señal en este caso la señal de corriente debe estar adelantada 90 grados a la señal de voltaje. La señal de corriente debe estar adelantada 90 grados a la señal de voltaje. Entonces nos tiene que salir 90 también, pero probablemente nos salga con un signo distinto. Ya vamos a revisar. Entonces, como estábamos, ¿no? Ahora tendremos un circuito que va a ser capacitivo puro. Ya, el circuito capacitivo puro no va a ser otra cosa más que mi fuente de alimentación con mi voltaje VT, pero con mi capacitor, solo con un capacitor.
Este capacitor en este caso tiene una capacitancia de 500 microfaradios, ¿ya? Mi señal de voltaje VT en este caso tiene una magnitud de 240 por el coseno de 500 T menos 35 grados. Como ya sabemos nosotros, queremos encontrar el de fase, que lo vamos a definir como el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. El ángulo de voltaje aquí ya lo tenemos, que es menos 35 grados, que es este de aquí. Queremos encontrar el ángulo de la corriente. ¿Qué vamos a hacer? Primero debemos encontrar la impedancia, porque tenemos una capacitancia, no solamente va a ser resistencia. Y ya sabemos que la impedancia es igual a la resistencia más J por XL, que es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿sí? Como no tenemos resistencia, esto se va, no tenemos inductancia, esto se va, pero me queda que la impedancia es igual a J por XC, y este signo menos sale y me quedaría así, menos JXC. Yo tengo conocimiento de que XC es igual a 1 sobre W por C, ¿sí? De tal manera que la impedancia me quedaría menos J. ¿Cuánto vale W? Vale 500. ¿Cuánto vale la capacitancia? Vale 500, pero microfaradios, o sea, por 10 a la menos 6. Tendría que resolver esta expresión. Esta expresión me da como resultado menos J por 1 sobre 0.25. Lo cual vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser menos J por 4 ohms. Y esa vendría a ser la impedancia. Si ustedes dividen 1 para 0.25 le da el 4. Vendría a ser esta la impedancia del capacitor. Entonces, como quiero encontrar la corriente, ustedes saben que voltaje igual a resistencia por intensidad, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿El voltaje cuánto es? 240 a un ángulo de menos 35 grados. Y la impedancia, en vez de resistencia, vamos a emplear impedancia porque estamos en corriente alterna. ¿Y cuánto es la impedancia? Menos J, 4, la que calculamos acá. Entonces, para seguir trabajando, esto que tiene forma fasorial tenemos que llevarlo a su forma de número complejo. Entonces lo llevamos a su forma de número complejo. 240 por el coseno de menos 35 más J por 240 por el seno de menos 35. Y ahí lo tenemos en su forma del número complejo, dividido para menos J4. Resolvemos eso y nosotros tendremos que tendrá los siguientes valores: 196,5 más J por menos 137,6 dividido para menos J4. Lo que tenemos que hacer en este caso, pero primero arreglémoslo un poco más: 196,5 menos J por 137,6 dividido para menos J4. Lo que vamos a hacer, como ya lo expliqué hace un momento, es multiplicar, en este caso, por J4 arriba y por J4 abajo. Si yo multiplico por esto, me quedará lo siguiente. Llevémoslo más acá. Me quedará que la corriente es igual más por más, J por 1, J. 196.5 por 4 me queda 786. ¿Ya? Más. Menos por más es menos. Pero J por J, como ya lo expliqué, es menos 1. Entonces menos sería aquí por menos 1. Y por lo que me salga. Entonces menos por menos me quedaría entonces aquí un más. Y lo que saldría de 137.6 por 4, que en este caso es 550,4. Dividido para menos por más menos, J por J menos 1, con el menos de aquí abajo se va y se hace más. Y 4 por 4, 16. Me queda esta expresión. De esta expresión yo separo el 16 para cada parte para tener la expresión de corriente. Y al separar el 16 con bueno, vamos haciéndolo. J 786 dividido para 16 más 550,4 dividido para 16. ¿Qué me queda? Me queda 49.1 J y más 34,4. De esta expresión yo voy a obtener el ángulo. ¿Cómo? Como la tangente inversa de la parte imaginaria, que es el 49, porque tiene J, dividido para la parte real, que es el 34.
Entonces yo hago esa división. Yo hago la división. Y una vez que hago la división obtengo lo que vendría a ser el ángulo. En este caso me da un ángulo de 55 grados, metiendo eso a la calculadora. Entonces ahora, como ya tengo el ángulo, yo lo reemplazo acá, menos los 55 grados que me dieron. Entonces al hacer la operación, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 90 grados. Y esos menos 90 grados es el desfasamiento del que yo he estado hablando. Yo dije en la conclusión que tenía que darme que en un circuito inductivo capacitivo puro la corriente se adelanta 90 grados al voltaje y eso se representa como un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Ya, eso vendría a ser todo. También si quisiéramos podríamos encontrar la representación de la corriente obteniendo su magnitud y como ya tenemos el ángulo sería obteniendo su magnitud con la expresión de Pitágoras, pero no es necesario. Con esto es suficiente porque esto era a lo que queríamos llegar para poder constatar la teoría. Eso sería todo por hoy y muchas gracias.